¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles, verles. Algunos por primera vez, por segunda vez. Y quienes ya somos de casa, qué bendición poder verles. Abramos nuestras Biblias. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 al 5. Como te decía la semana pasada, por favor, tú sabes que yo no soy de los predicadores que dicen saluda al que está a tu lado, porque por lo general nos sentamos al lado de con quien venimos, ¿no? Entonces mejor al final saluda a alguien. Y si no lo conoces, mucho mejor, salúdale. Dices, mucho gusto, me llamo, ya tú dices tu nombre. ¿Sale, vale? Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 al 5. ¿Estamos ahí? Todo aquel que cree, ¿qué debe de creer? ¿Qué pasa con el que cree eso? Y todo aquel que ama, ¿a quién? Ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando hacemos ¿qué? ¿Y qué más? Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos. ¿Y cómo son sus mandamientos? Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por esta hermosa mañana, gracias por el tiempo de alabanza, ha sido un tiempo hermoso, gracias por permitirnos cantarte, Señor, orar, ofrendar, escuchar los avisos, gracias por las actividades que nos has permitido hacer y que nos animan a seguir trabajando en tu obra, Señor. Guíanos, por favor, dirígenos. Queremos, Señor, ser guiados por ti, Padre, y recuérdanos, mi Dios amado, que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de tu nombre, Señor. De la misma manera te pido, Señor, por favor, habla a nuestras vidas. Yo necesito de ti esta mañana, Señor. Necesito de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Padre, y que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, Señor. De tal manera, Señor, que podamos decir esta mañana, gracias por hablar a mi vida, Señor. Te lo pido en tu nombre. Amén y amén. Hermanos, la semana pasada bosquejábamos esta porción en 3 encabezados. Hablábamos de los vencedores porque Juan habla de ello. Los vencedores creen, los vencedores aman y los vencedores obedecen. Concluíamos la semana pasada que los vencedores creen, pero no creen cualquier cosa. Creen algo específico y lo dice el texto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Al final en el verso 5 dice, sino el que cree que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios. Esa es una declaración cristológica. Esto tiene que ver específicamente con la persona de Cristo. Y tú puedes hacer esa declaración cristológica por la obra del Espíritu Santo en ti. Esa no es una conclusión teológica, doctrinal a la cual tú llegas por sí solo. ¿Te acuerdas que el Señor Jesús dijo un día a sus discípulos, a ver, ahí les va un examen? Esa es la nueva versión Tuxtleca. ¿Qué dice la gente que yo soy? ¿Quién dice? Elías, ¿te acuerdan? Jeremías, Juan el Bautista. Ok, ni uno, todos están equivocados. Pero ahora me interesa algo. Ustedes, ¿quién dicen que soy? Pedro saca esta declaración gloriosa, cristológica. Tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? ¡Wow! Mira, tu teología, tu instituto te sirvió porque entonces lo lograste entender. ¿Eso le dijo? Tus libros
te han servido de mucho. No, el Señor le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pablo le dice a los corintios que podemos declarar que Jesús es el Señor solo por la obra del Espíritu Santo. Entonces aquí Juan está trayendo ese eco de la declaración cristológica, y es una declaración que solo podemos hacerla con el Espíritu Santo obrando en nosotros. Porque esta declaración tiene un peso al grado que cuando confesamos por la fe que Jesucristo es el Señor, ¿sabes qué pasa en la vida de una persona? Nace de nuevo. Nuestros sentidos espirituales son vivificados. Nuestros ojos espirituales son abiertos y contemplamos no solo nuestra pecaminosidad, sino comenzamos a contemplar quién es Cristo. Vemos lo hermoso de Cristo y lo contemplamos como Señor y Salvador. Por eso Juan dice que cuando tú declaras que Jesucristo es el Señor, has vencido al mundo. Eso dice en el verso 4. Entonces, hoy con la ayuda de Dios veremos la segunda característica de los vencedores. Los vencedores también aman, y eso está tanto al final del verso 1 como en el verso 2. Si te das cuenta, ahí en tu Biblia dice, y todo aquel que ama, ¿a quién? Al que engendró. Y luego nuevamente agrega, ama también al que ha sido engendrado. Y al final del verso 2 dice, cuando amamos. ¿Te das cuenta? El apóstol Juan, y lo ha venido diciendo en todo el capítulo anterior, que los que son nacidos de Dios, una de las características es que amamos. Y en estos versos, al final del capítulo, al final del verso 1 y en el verso 2, el amor está redireccionado a 3 lugares, por así decirlo, o hacia 3 direcciones. En primer lugar, tenemos ama al que engendró. ¿Lo ves ahí en tu Biblia? Entonces, en primer lugar, los vencedores aman ¿a quién? ¿Quién es el que engendró? Dios. Pero hay una segunda dirección del amor. Ama también al que ha sido engendrado por él. Y hay una tercera dirección. Cuando amamos a Dios, ¿qué hacemos? Guardamos sus mandamientos. Entonces, si tú has nacido de nuevo, si tú esta mañana estás aquí y eres creyente y has declarado, has confiado que Jesucristo es el Señor y el Salvador, tienes un llamado, y el llamado es a amar. Pero amar ¿hacia dónde? Bueno, aquí Juan está diciendo, número 1, amamos a Dios. Número 2, amamos a la iglesia. Y número 3, amamos la palabra de Dios. Vamos a ir entonces desglosando estos 3 puntos. Número 1, los vencedores aman a Dios. Todo aquel que ama al que, dice, y todo aquel que ama al que engendró. Juan ha dicho que si hemos nacido de nuevo, si creemos que Jesucristo es el Señor y Salvador, tu naturaleza ha cambiado. Ahora tienes una nueva naturaleza. Tu corazón ahora está vivo. Y está vivo nuevamente para contemplar la obra de Cristo en favor tuyo. Cuando el Señor obra en nosotros el nuevo nacimiento, mis hermanos, una de las cosas que suceden es que contemplas lo que Dios ha hecho. Sin la obra de Cristo, muchas veces algunos de nosotros nos dijeron, ven a Cristo, mira, hay salvación. Pero sin la obra de Cristo, dice, ¿salvación de qué? Mira, ven a Cristo y van a ser perdonados tus pecados. Pues si yo estoy bien. Y luego empezamos como estas comparativas, no, pecado es aquel que mata, aquel que hace esto, aquellos. Yo no, yo no hago nada malo. Hay de vez en cuando 2, 3 cositas, pero es cualquiera. Pero cuando Dios obra en ti,
y te muestra la realidad de tu corazón, dices, ¿así soy? Y Dios dice, no. Ya se la saben, ¿verdad? Eres peor. Tu corazón está bien entenebrecido. Habita el pecado, el pecado reina en ti. Es más, Romanos capítulo 5 dice que somos sin Cristo enemigos de Dios. Y cuando Dios obra y abre nuestros ojos espirituales y nos muestra esta condición, una de las cosas que suceden entonces es que somos movidos al agradecimiento. Lo he comentado también, muchos cuando comenzamos la vida cristiana, ¿qué es lo que te mueve a servir? El agradecimiento, ¿no? Me acuerdo que hay una alabanza que se cantaba antes, agradecimiento, dice. ¿En dónde estaba? Bonita esa alabanza, ¿no? Agradecimiento, dice, hay en mi corazón. Y eso te empuja, eso te mueve a todo. Dices, hay una actividad, hay que estar a las 7:30. A las 7 estamos. Hoy. Hay que hacer esto. Hay que hacer aquello. Vamos a vender tamales. Ahí estás. Dame 10, dices. Si no los vendo, me los como, dices. Pero de que lo pagamos, lo pagamos. Dices. Hoy dices, ¿por qué me van a dar tamales a vender? Lo que mueve nuestro corazón es el agradecimiento. Y en la medida que avanzamos, cuando en realidad el agradecimiento debería ir creciendo, parece ser que comienza a menguar. Y entonces muchos de nosotros comenzamos a entrar en una perspectiva de que nos olvidamos de lo que Dios ya hizo por nosotros y comenzamos a tratar como de negociar algunas bendiciones con Dios con base a lo que ahora hacemos. Antes, agradecido por lo que Dios hizo por mí, me salvó. Hoy le voy a echar ganas para que Dios me dé algo. Voy a ser fiel, voy a buscar ser fiel para que entonces cuando yo le pida algo a Dios, Él me dé algo. Y ese es el asunto ahora muchas veces. Pero hermanos, ya el apóstol Juan nos dijo que el amor consiste en que amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Sabes por qué amas a Dios? Porque Él te amó primero. Dios nos ama. Pensé que iban a decir amén, hermanos. Dios te ama. Créelo, hermano. Créanlo. Eres amado por Dios. Mira, te lo voy a poner desde esta perspectiva. Un teólogo que apellida Bosch, Gerardus Bosch, cuando habla de los atributos de Dios, dice que una manera de cómo entender los atributos de Dios, entre otras maneras, es viendo desde lo que Dios no es. Si ves lo que Dios no es, vas a entender lo que Dios es. Bueno, aquí quiero hacer algo para explicarte un poco de cómo Dios nos ama. Y quiero verlo desde la perspectiva del pecado. Si entendemos mejor el pecado, vamos a entender mejor lo que Dios ha hecho al amarnos. El problema es que yo no comprendo el amor de Dios porque no comprendo mi pecaminosidad. Pienso que a mí no se me perdonó mucho. Pienso que aquellos que fueron exsatanistas, narcotraficantes, excesos, aquellos sí tienen mucho que darle gracias a Dios. A mí, pues yo no. Porque no he comprendido la naturaleza del pecado. Déjame darte por lo menos 5 características o 5 consecuencias del pecado. De hecho, el teólogo Luis Berkhoff las menciona también. La primera, cuando Adán y Eva pecaron, lo que pasó es que
caímos junto con ellos en algo que se conoce como la depravación total de la naturaleza humana. El pecado de Adán alcanzó todo nuestro ser, toda nuestra naturaleza, viciando nuestro ser de tal manera que es considerada como una incapacidad espiritual. En otras palabras, aunque no te la creas, aunque no lo sientas, somos pecadores. Y el problema de nuestro pecado es nuestro corazón. Número 2. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, nosotros perdimos toda comunión con Dios que teníamos o que ellos tenían. Fuimos separados junto con ellos de la fuente de la vida. Fuimos separados junto con ellos de la bendición, y en otras palabras, la condición espiritual en la cual estamos sin Cristo es muerte espiritual. Sin Cristo no puedes tener comunión con el Padre. Porque Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida, y algunos pueden llegar al Padre, nadie. Número 3, cuando Adán y Eva pecaron, hubo una afectación en el conocimiento. Tuvo primero que todo un conocimiento de depravación, de sus desnudez, ¿se acuerdan? ¿Por qué se escondieron? Dice Dios. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Estábamos? Y Dios dice, ¿quién se los mostró? Se dieron cuenta de cómo estaba su condición y comenzaron a sentir vergüenza. Y de hecho ahí es donde inicia la religión. ¿En qué sentido? ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Ponerse hojas, ¿se acuerdan? Como para ellos mismos cubrir su propia desnudez, para que entonces Dios no viera su desnudez. Y eso es la religión hoy en día. En nuestros esfuerzos, cubrir nuestros pecados para con esos esfuerzos acercarnos a Dios. Pero la Biblia dice que todas mis obras sin Cristo son trapos de inmundicia. Aunado al conocimiento de la vergüenza, vino un conocimiento de culpa que se expresa en una conciencia acusadora y en el temor que esa conciencia inspira. ¿Qué significa esto? Cuando Dios confronta a Adán, Adán dijo, sí, Señor, tienes razón, yo fui el culpable. ¿Eso dijo Adán? La mujer. ¿Qué está diciendo Adán? Señor, ¿sabes quién fue el culpable de que yo comí eso que tú me dijiste que no? El culpable de que yo haya pecado eres tú. Porque tú me diste a esta mujer. ¿Ves cómo se ve el pecado? Un desafío directo a Dios. Por tu culpa yo pequé. Por tu culpa yo estoy así. Por tu culpa, Señor. Número 4. Habiendo pecado, el hombre, Adán y Eva, y junto con él todos nosotros quedamos condenados a volver al polvo de donde había sido tomado. ¿Te acuerdas de esa declaración? ¿Polvo fuiste? ¿O del polvo fuiste creado? ¿A dónde volveremos? Al polvo. Es decir, hubo una muerte espiritual, pero también hubo una muerte física, porque la paga del pecado es la muerte. Y número 5, por el pecado de Adán y Eva, ellos fueron expulsados del paraíso y junto con ellos todos nosotros. Entonces, en resumen, ¿qué hizo el pecado? Depravación total. Perdimos la comunión con Dios. Se generó miedo, vergüenza, muerte física y expulsados de la presencia de Dios. Un pecado de desobediencia. ¿Ves la magnitud del pecado? ¿Ves lo serio que es esto? La pregunta es, ¿qué hizo Dios?
De manera profética, lo primero que Dios hace después de confrontar y demostrar el pecado, dice la Escritura, que los vistió. ¿Te acuerdas? ¿Con qué? Con pieles. La pregunta es, ¿de dónde las agarró? Quiero que veas esta escena, hermanos. Ellos intentaban cubrirse, pero Dios dice, eso no te cubre nada. Yo voy a hacerte una ropa especial. Yo te voy a vestir. Y la mayoría de los teólogos concuerdan que esto es lo que hoy se conoce como el protoevangelio, en el sentido que se ha deducido de que para conseguir esas pieles hubo un sacrificio. Voy a ponértelo desde esta perspectiva. Quiero que veas o te imagines el paraíso. Ahí están estos pecadores ahí, tratando de razonar con Dios, culpando a Dios, vistiéndose en sus maneras, y Dios dice no. Y de este lado hay una ovejita tranquila, pastando. Con sus otras ovejitas. ¿Qué culpa tuvo esa oveja para que le tuvieran que arrancar la piel para venir a vestir a dos pecadores que desafiaron directamente a Dios? Pero eso fue lo que el Señor hizo. Envió a su Hijo. Isaías 53 lo declara como el Cordero sin pecado. Como oveja fue al matadero, dice. Envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Fue tanto espiritualmente, por así decirlo, hasta literalmente despojado de sus ropas para vestirnos a nosotros con su justicia y con su santidad. En la cruz del Calvario, la ira de Dios fue derramada sobre aquel que es inocente para pagar por la culpa de nosotros los culpables. La justicia del Padre fue satisfecha ahí, y cuando vemos la resurrección de aquel que murió, hoy contemplamos la victoria sobre el pecado. Por lo tanto, mis hermanos, en Cristo somos más que vencedores, no porque, como decíamos, nuestros planes nos están yendo bien, no, porque tenemos salvación eterna. Ya no estamos muertos espiritualmente hablando, ahora tenemos vida y vida en abundancia. Número 2, ahora tenemos comunión con Dios porque con nosotros, contigo está el Espíritu Santo. No necesitamos ir a un templo, en el sentido de, es que hay que ir hasta aquella montaña. No necesitas hacer una profesión de decir, es que tal fecha hay que ir a tal lugar. Ahí donde invoques el nombre de tu Señor, ahí Él te escucha tu oración. ¿Por qué? Porque contigo está el Espíritu Santo, tienes comunión con Dios. Número 3, podemos presentarnos en su presencia porque hemos sido vestidos con las vestiduras de Cristo. Ya no tenemos miedo, hay gracia para nosotros. Por eso el escritor a los Hebreos dice, entra confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Mira la invitación que ahora Dios tiene. A Adán y a Eva en el pecado los expulsaron. Hoy Dios por Cristo te dice, ven, entra a mi casa. Entra a mi presencia. Y lo hermoso es que podemos hacerlo porque ya no tenemos nuestras vestiduras, tenemos las vestiduras de Cristo. Entramos porque hemos sido rociados con la sangre del Cordero. Número 4. A menos que Cristo venga antes, un día vamos a morir.
Pero ahora la muerte la hemos entendido que no es el fin, sino el principio de nuestra eternidad con nuestro Salvador. Y número 5, nuestros padres fueron expulsados del paraíso, pero ahora por Cristo no solo somos invitados al paraíso, ahora somos invitados a la casa del Rey y somos invitados a la mesa del Rey y tenemos un lugar en ese lugar eterno. ¡Wow, hermanos! ¿Y sabes por qué lo hizo Dios? ¿Porque somos buena gente? ¿Porque nos portamos bien? ¿Porque dimos una buena ofrenda? Lo hizo por puro amor. Él decidió amarnos. En el lenguaje de Pablo a los Efesios dice por puro afecto de su voluntad. Él determinó amarnos. Entonces la respuesta que Juan está diciendo que nosotros debemos de tener es: todo aquel que es nacido de Dios ama ¿a quién? Al que engendró. ¿Cómo no amar a Dios por lo que nos hizo? ¿Cómo no decirle, Señor, te amo por lo que Él hizo por nosotros? ¿Cómo no decirle, Señor, aún con todo lo que hoy estoy luchando, pero sabes que te amo, Señor? Quizás es un amor débil, quizás es un amor imperfecto, quizás, Señor, y tú sabes cómo está mi corazón, pero Señor, tú sabes, como dijo Pedro, que te amo. Porque esa es la respuesta natural de un corazón que ha sido amado. Pero entonces los vencedores no solo aman a Dios, los vencedores también aman a la iglesia de Dios. Y ahí al final del verso 1 lo dice, ama también ¿a quién? Al que ha sido engendrado por Él. Esta frase, al que ha sido engendrado por Él, a lo largo de la historia ha tenido como dos interpretaciones. Por ejemplo, el mismo Agustín decía que se refería a Cristo. Pero la mayoría también deduce que se refiere a la iglesia. Y es que en el contexto que sigue hablando de los hijos de Dios. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. De hecho, si tienes tu Biblia abierta, al final del capítulo 4, mira lo que dice en los versos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Y aborrece a su hermano, ¿cómo somos? Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, amamos a Dios entonces por quién es Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, Él está llamándonos a amar a la familia de Dios. Es decir, a su iglesia. Ahora que hemos estado estudiando de la familia perseguida, en lo personal he estado aprendiendo a usar una terminología que antes yo no usaba. Por ejemplo, yo antes decía, y todavía cometo este error, pero yo antes decía o sigo diciendo a veces, la iglesia perseguida. Pero esa es una manera incorrecta de decirlo. No es la iglesia perseguida, como si hubiera otra iglesia. Es nuestra familia perseguida. Porque, hermanos, Dios no tiene iglesias. Pensé que iban a decir amén, pero así es, hermanos. Dios no tiene iglesias. Dios tiene una iglesia que está diseminada en todo el mundo.
a través de congregaciones locales. Pero Cristo, quien es la cabeza, solo tiene un cuerpo. No hay más. Hermanos, de una vez se los digo para que no se hagan ilusiones. En el cielo, la Nueva Jerusalén no va a estar distribuida por denominaciones. Por si decías, ¿dónde van a quedar los reformados para que me den ahí mi lote? Mi 10 por 20. Lejito de los nazarenos por cualquier cosa. ¿Sabes quién va a estar en el cielo? La iglesia. Mi pregunta esta mañana para ti, ¿tú eres parte de la iglesia? Hermanos, estoy llevando mis clases de membresía, ya lo puedo decir. Te lo vuelvo a preguntar, ¿tú eres parte de la iglesia? Hermanos, créanlo. Y si no, reconoce tu pecado y ven a Cristo. Mira Juan 17, verso 20. Este es el Señor orando. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean, ¿cuántos? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean, ¿cuántos? En nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean, ¿cuántos? Así como nosotros somos, ¿cuántos? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Ves el lenguaje de la oración de Jesús? Todos sean, ellos sean, para que sean perfectos en unidad. Y esa unidad, dice el Señor Jesús, que testifica al mundo, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Dios está diciendo que su iglesia testifica al mundo que somos cristianos. ¿Y sabes qué es lo que busca hacer Satanás precisamente? Dividirla. Porque dices, para ser como esos, que puro pleito, mejor, aquí estoy bien. Hoy, hermanos, tenemos muchas denominaciones, ¿sí o no? O sea, como buffet. Dices, esta, más o menos. Dice, hoy tenemos, bueno, nosotros tenemos, gracias a Dios, este lugar, pero hay muchos templos. Tú puedes salir de este, ir a otro, el otro domingo a otro. Hermanos, tenemos para escoger congregación, como decía un amigo, para tirar para arriba. Es más, hoy podemos escoger congregación con base a nuestras necesidades o a nuestros gustos. Dice, esta me queda cerca de mi casa. ¿Y predican la Biblia? A ver, pero ¿cómo está cerca? Al final dice, ¿que no es el mismo Dios? Esta es nuestra salón del reino, dice todo. De los santos de los últimos días. Pero es el mismo Dios. Dice, siempre y cuando lo lleves bien. No importa dónde, dice. Todos los caminos llevan a Roma.
Estamos hablando un poquito de Roma, pero espérenme, para allá vamos, este camino también va para allá. Dices, mira, aquí está enclimado. Y como vienen unos calores ya en mayo, aquí está mejor. Hasta puedo traer mi suéter que casi no me pongo. Dices. Está bonito el templo, ¿no? Dices, está con clima, hay café. Hoy no trajimos pan, hermanos, perdón. Vamos a ir con unas galletas ahorita. Mira, aquí tiene programas para mi hijo de 20 años, para el de 15, para el de 10, para el del 5 y hasta para cuneros. Aquí entonces. Aquí mira, porque danzan. A mí todavía me gusta un poquito el baile, pero ahora es danza. Aquí mira, hay ministerio de panderos, banderas. Mira, aquí hay esto. Mira, aquí hay lo otro. Entonces, es como buscar un proveedor que se acomode ¿a qué? A tus necesidades. Mira, aquí hacen lo que yo digo. Y entonces vamos buscando una congregación que se acomode a esas cosas, ¿no? Aquí porque predican bien bonito, no, es algo bien animado. Aquí porque me hacen reír. Nuestra exigencia de buscar una congregación a veces ya no es la palabra. No es la fidelidad a la Escritura. Y entonces, muchos estamos en estas dudas de, bueno, entonces, hay tantas denominaciones, hay tantos templos, hay tantas características, ¿dónde va a ser entonces? Si, nuevamente, la iglesia de Cristo es una. ¿Cómo le hacemos? Porque Juan me está diciendo que los vencedores aman a Dios, pero también aman a la iglesia de Dios. La pregunta es, aquel que no cree lo mismo que yo, ¿qué hago? ¿Lo amo o no? Dices, depende. Si ya leyó a Calvino, sí. Si no, con el instituto le voy a dar. El libro de institutos del Calvino es así de grueso, hermano. Mira, tenemos que tener bien en claro algo. Hay doctrinas primarias, hermanos. Por ejemplo, el Evangelio es una doctrina primaria. 2, la Trinidad. No me vengas con que Jesús no es Dios, porque eso no es una iglesia. Hoy hay un creciente número se les denomina, o ellos mismos se han denominado pentecostales unitarianos, donde han negado la deidad de Cristo. Pero danzan, pero hacen esto, pero hacen aquello, pero han negado la deidad de Cristo. No es iglesia. El nacimiento virginal de Cristo, ¿lo cree tu iglesia? Porque si no lo cree, entonces no hay evangelio. ¿Es importante el nacimiento virginal de Cristo? Claro que lo es, hermanos. Sin el nacimiento virginal de Cristo no hay sustitución en la cruz del Calvario. Porque Cristo no vino de la descendencia de Adán. La vida sin pecado de Cristo, hermanos, hay cristianos que creen que Cristo pecó alguna vez. La muerte sustitutoria en la cruz, la sepultura, la resurrección, la ascensión. A veces la doctrina de la ascensión de Cristo es bien olvidada. Pero si no hay ascensión, entonces el Espíritu Santo no desciende.
La segunda venida. No importa dónde la pongas. Antes, después, durante. Cristo viene, hermanos. Cristo viene y lo estamos esperando. No me vengas con que no viene. Entonces eso no es una iglesia. Y otras doctrinas más, por ejemplo, la inerrancia de las Escrituras, la Biblia como la palabra de Dios. Si estás de acuerdo o si estamos de acuerdo con estas doctrinas, vamos a caminar juntos porque somos la iglesia, aunque te congregues en otro lado. Si estamos de acuerdo en estas doctrinas que surgen de la Escritura y que son doctrinas principales, somos la iglesia. Si no, no. Hay doctrinas secundarias. Por ejemplo, tema escatológico. No voy a hablar en lenguas, pero tienes premilenialismo dispensacional, premilenialismo histórico, amilenialismo, postmilenialismo. ¿Tú qué eres? Decía una viejita ya, yo no sé qué enfermedades son esas. Yo solo sé que Cristo te puede sanar. Podemos aquí nosotros estar en desacuerdo en esas perspectivas escatológicas, pero si creemos que Cristo viene, somos hermanos en Cristo. ¿Dónde la vas a poner la segunda venida? Ese ya es tu rollo. Pero de que Cristo viene, Cristo viene. Reino milenial. ¿Está presente hoy o todavía se va a poner? ¿Ya está hoy? ¿Ya lo estamos viviendo? ¿Ya está en nuestros corazones? ¿O todavía vamos a acceder al reino milenial? ¿Es literal? ¿Es figurativo según Apocalipsis? Vamos a diferenciarnos ahí. Vamos a tener diferencias. Pero nuevamente, Cristo viene. Ahí va una fácil. Rapto. ¿Cuándo nos vamos? ¿Sabe? No lo sé. Pero de que nos vamos con Cristo. Amén. Amén. Antes de la gran tribulación, durante la gran tribulación, al final de la gran tribulación, donde sea, pero de que nos vamos porque Cristo pagó por nuestra salvación, hermanos. Pero a veces en nuestra inmadurez hemos entrado en discusiones de este tipo que no llevan a ningún sentido más que a pelear con otros. Y en lugar de unirnos, porque estamos de acuerdo en las doctrinas primarias, las doctrinas secundarias nos han separado y lo que ha ganado terreno o quien ha ganado terreno es Satanás, porque no estamos testificando al mundo de la unidad de la iglesia. Es como si te preguntaran, ¿por qué hay tantas denominaciones? Fácil. Porque en las doctrinas secundarias y en las doctrinas terciarias no hemos estado muy de acuerdo. Pero si a esa iglesia tiene las doctrinas primarias, es la iglesia de Cristo. Y mi trabajo es amarlos. Mi llamado es amarlos. Doctrinas terciarias. Dones, por ejemplo. Mejor ni pregunto porque. Prácticas dentro de las congregaciones. Panderos, danzas, banderas, lo que tú quieras. Es más, podríamos hasta diferir algunas cosas aquí, pero vuelvo a repetir, si quitas el Evangelio, si quitas la Trinidad, si quitas los atributos de Dios, si quitas todas esas doctrinas primarias, todo lo demás viene abajo. ¿Por qué te explico todo esto? Porque Juan está diciéndonos que debemos amar a la iglesia. Por lo tanto, debemos de ver a la iglesia como la ve Cristo. Una sola iglesia. Somos llamados a orar unos por otros, a caminar unos con otros, porque todo aquel que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Y esto va a ir cambiando de cierta manera nuestra terminología. Muchos todavía, y me incluyo a mí, decimos
¿Qué vas a hacer el domingo? ¿Voy a ir a dónde? A la iglesia. Eso es incorrecto. No vamos a la iglesia. Vamos a un templo a reunirnos. Porque tú eres la iglesia. Somos la iglesia. ¿Qué vas a hacer el domingo? Vamos a reunirnos como la iglesia del Señor. Aquí quiero hacer un par de anotaciones más, porque es importante esto. La iglesia, desde el concepto de la teología reformada, la definen de esta manera. Cristo, mediante la operación del Espíritu Santo, une a los hombres con Él, los capacita con la fe verdadera y así los constituye como su cuerpo. Cristo lo hizo a través del Espíritu Santo. Él obró en nosotros. ¿Por qué es importante esta definición? Por ejemplo, nuevamente el teólogo Berkhof dice, esto es importante porque la iglesia no está por encima de Cristo. Roma dice que la iglesia está por encima de Cristo. Roma dice que la iglesia es la que ha producido la Biblia. Roma dice que la iglesia es la dispensadora de todas las gracias sobrenaturales. Y según Roma, no es Cristo lo que te conduce a la iglesia, es la iglesia la que te conduce a Cristo. Hermanos, la iglesia no está por encima de Cristo, es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. La iglesia no está por encima de la Biblia, se somete a la autoridad de la Biblia. Y tal vez tú dices, bueno, pero ese es el tema de Roma, nosotros no tenemos nada que ver con eso. No estamos bien lejos de ahí. Porque hoy tenemos congregaciones que resulta que la voz del profeta es como voz de Dios, aunque lo que dijo no esté en la Biblia. Si lo dijo el profeta, hay que cuadrarse, dice. Si lo dijo el apóstol, es voz de Dios. No. Puede decir 20,000 cosas, si no están en la Escritura, no son de Dios. Porque la iglesia se somete a la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que la semana pasada iniciamos el sermón diciendo varios títulos que Dios nos da a nosotros como cristianos? Bueno, para la iglesia también hay algunos títulos. Por ejemplo, cuerpo de Cristo. Cuando se habla del cuerpo de Cristo, la Biblia habla de la unidad de esta iglesia, sea local, sea universal. El punto es que es una sola iglesia. La Biblia habla de que somos el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Él habita con nosotros. La Biblia habla de la columna y sostén de la verdad. Esa es una manera de decir lo que es la iglesia, en el sentido de que es guardiana, ciudadela y defensa de la verdad en contra de todos los enemigos del reino. Pero hay un título en particular que me llama mucho la atención. La Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo. Hermanos, Dios le da un gran valor a su iglesia y no es para menos. Por decirlo de esta manera, no le salimos baratos a Dios. ¿Sabes cuánto pagó? La vida de su Hijo. No podemos entonces decir, yo amo a Dios, pero a su iglesia no. No puedo decir, yo amo a Dios, pero a su novia no. Hermanos, te lo pongo desde esta perspectiva. Dios nos va a pedir cuentas si hablamos mal de su novia. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ama a su novia. Dios va a pedirnos cuentas si causamos daño a su novia. Dios va a pedirnos cuentas si atacamos a su novia.
Dios va a pedirnos cuentas si actuamos en contra de su novia, si golpeamos a su novia, y aún aquí, a los que somos servidores en algún ministerio, con mayor razón se nos va a demandar esto. Mi hermano, necesitamos la ayuda del Señor para amar a la iglesia del Señor. Sin su ayuda no vamos a poder. Honrar a su iglesia, servir en su iglesia. Y por favor, no me malinterpretas, cuando digo honrar a su iglesia, servir en su iglesia, no me refiero de manera específica aquí en Iglesia Reformada 242. No, me refiero donde Dios te ponga. Y esto se los he dicho varias veces, desde el púlpito, se los he dicho de manera personal a muchos de nosotros. Si estás buscando dónde congregarte, número 1, ora a Dios. Pregúntale a Él dónde Él quiere que estés. Lo segundo, si tú crees que Dios te está moviendo a un lugar, una manera de confirmar si ahí Dios te quiere es saber qué es lo que esa iglesia cree. Porque no vaya a ser que digas, no, mira, aquí sentí bonito. Pero dicen varias herejías, pero sentí bonito. Bien bonitas las herejías. No, nuestros sentimientos no deben ser la última palabra. ¿Por qué? Porque te doy una revelación esta mañana. La iglesia de Cristo todavía no es perfecta. ¿O será que ya? Por lo tanto, a la congregación que vayas, ¿qué crees que te vas a encontrar ahí? Tú lo sabes. Muchos en la primera impresión nos llevamos una muy buena impresión. Oye, mira, hay café. Mira. ¡Qué bonito! Espérate tanto. ¡Qué buena onda el hermano! Espérate tantito. Entonces, muchos, ¿qué hacemos cuando somos guiados solo por nuestros sentimientos? Dices, y ahí vamos para otro lado. Y mira, está mejor aquí, dice. El clima. ¿Ves ahí un jaloneo entre unas familias? No. Y vámonos para otro lado. Y ahí vamos. No, dice. No, ya. Mejor por YouTube, dices. Miguel Núñez es mi pastor, dice. Y nada me faltará. MacArthur, dice. ¿Quién es tu pastor? Sproul, ya murió. Él es mi pastor. No, somos llamados a ser parte de una iglesia local. La iglesia local importa, hermanos. Ahora, lo contrario, cuando estás orando y le dices al Señor, Señor, quiero congregarme donde tú, Señor, me digas. Voy a visitar algunas congregaciones, pero al final, Señor, por favor, guíame tú, Señor. Guíame tú. Creo que era Spurgeon el que decía, no busques una iglesia cerca de tu casa, busca una iglesia cerca de la Biblia. Entonces, cuando el Señor te guía a ser parte de una iglesia local, llegas a la iglesia y ¿qué crees que la vas a ver? ¿Cómo la vas a ver? Con los mismos problemas, con las mismas situaciones.
Es más, posiblemente hasta Dios te muestre otras cosas. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que como Dios te guió, Él te está guiando con un propósito. Porque entonces Dios te trae, ves alguna situación, una necesidad, y entonces dices, quizás Dios me trajo acá para yo sumar y ser de edificación. Porque mis hermanos, si estás buscando una iglesia sin problemas, si estás buscando una iglesia perfecta, te pido un favor. Cuando la encuentras me avisas, para que nos vayamos todos para allá. No me echa a perder. ¿Sabes dónde va a haber una iglesia perfecta? Entonces, ¿por qué la estamos esperando aquí? Es más, ¿sabes qué va a ser lo primero que Dios va a hacer cuando te empieces a congregar en una iglesia bíblica? Cuando se predica realmente la palabra. Lo primero que Dios va a hacer en tu corazón es mostrártelo y que veas tu pecado. Pero eso es lo hermoso, porque ahí es donde el Señor ya está trabajando contigo. Entonces, los vencedores aman a Dios y los vencedores aman a la iglesia de Dios. Concluyo con el punto 3. Los vencedores aman la palabra de Dios. Verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, ahí está, amar a los hijos de Dios, amar a Dios, ¿y qué más? Guardamos sus mandamientos. Este punto lo vamos a exponer la siguiente semana. Ojalá puedas estar con nosotros. Vamos a entrar a más detalle con el tema de guardar su palabra por los versos que siguen. Pero lo que quiero decir aquí, de manera breve, es: no podemos tener una actitud de desprecio o una actitud negativa hacia la palabra de Dios. No podemos tener una actitud de desobediencia hacia la palabra de Dios, porque sería ilógico, hermanos. Sería ilógico decir: Señor, yo te amo, pero calladito te ves más bonito. Pues eso es lo que le digo cuando yo desprecio la palabra de Dios, porque no quiero que la palabra de Dios me hable. Dices, ya no voy a ir allá porque está duro ahí. Pues a veces no queremos que Dios nos hable, o si queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos hable lo que queremos escuchar. Pero hermanos, Dios sigue hablando y lo hace a través de su palabra. Si yo tengo una actitud de desprecio hacia la Escritura, por mucho que me desviva decirle a Dios que lo amo, porque lo hemos dicho también, esta frase, ¿qué vas a ir a hacer al cielo si allá está el autor del libro que aquí no quieres leer? ¿Qué vas a ir a hacer? Es que quiero conocer a Dios. Aquí está. Conócelo. Es que quiero saber cómo es Dios. Lee sus atributos. Los vencedores creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los vencedores aman a Dios, aman a la iglesia de Dios y aman a la palabra de Dios. Por tanto, cuando decimos, hermanos, que somos vencedores, nos referimos a estas verdades bíblicas. Cuando decides amar, entonces eres vencedor. Cuando decides servir, entonces eres vencedor. Cuando decides compartir el evangelio con alguien más, entonces eres vencedor. Cuando decides orar por alguien, ayudarle con sus cargas, eres vencedor. Cuando decides mostrar misericordia, eres vencedor. Cuando decides pasar tiempo en la palabra de Dios, eres vencedor. Y cuando decides venir a Cristo,
y dejar todas tus cargas a sus pies, eres vencedor. Mis hermanos, que Dios nos ayude a vivir como vencedores. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por recordarnos nuestra identidad, Señor, que a veces la olvidamos, Señor. Padre, los vencedores aman y primero te aman a ti, Señor. Ayúdanos a que nuestro amor hacia ti se fortalezca, Padre. Pero también los vencedores aman a la iglesia, a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a amar a tu iglesia, porque somos también tu iglesia, Padre. Más allá de denominaciones, más allá de diferencias doctrinales en doctrinas secundarias o terciarias, Señor, ayúdanos a entender que tú solo tienes una iglesia, Padre. Ayúdanos también, Señor, a amar tu palabra, a pasar tiempo en tu palabra, Señor. Ayúdanos a no desconectarnos de estas verdades, Padre, y recordar, mi Dios, que si hasta aquí hemos llegado, Padre, es por tu gracia únicamente. Y de verdad, mi Dios, gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque sigues hablando a nuestras vidas.